noches. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mauricio, Nair. Licenciado, buenas noches. Hola, Nair. El señor Mauricio no responde. ¿Qué pasa? Ah, ya, por mensajito está respondiendo. ¿Y se salió? ¿Y qué es del resto de los estudiantes? ¿Por qué no están asistiendo? Hola, Mauricio. Ahora sí, otra vez. Ahora sí, te escucho. Vale. Buenas noches, licenciado. Hola, hola. Ya, pues comenzaremos con 2 personas al menos. Mm, ¿Están hablando con sus amigos para decirles que estamos pasando? No, Lice, yo no conozco a nadie. Uy, ya. ¿Están en el grupo? ¿Están Sí, Sí, licenciado. Ya, entonces háblenles ahí que estamos, ¿no? Ya, ya. Entonces, con ustedes comenzaremos. Lo vamos a hacer bastante rápido. Somos 2 personas. Bueno, somos 3 personas, pero 2 de estudiantes. Ya, bienvenidos al curso de Informática 1. Ya, yo soy Juan Carlos Jordán y vamos a pasar el resto de las clases. Supongo que por esta modalidad, no sé si algún rato se levante la cuarentena y si se levanta, no sé si nos eh, permitan todavía ir a clases presenciales. Sí, yo creo que esto va a estar por este medio durante bastante tiempo. Por lo tanto, vamos a intentar hacer esta clase lo más amena posible. ¿Están viendo la presentación? No sobre ninguna presentación, licenciado. No se ve ninguna presentación. No, solo se le ve a usted. A ver, un segundito, vamos a ver. Pero si estaba en presentación, no sé qué ha pasado. ¿Tú, Nair, no ves mi presentación? no, Lice, no se ve nada. Ujú. No, ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí, licenciado. Ok. Ya, entonces, la pasaremos bomba, pues entonces somos solamente bueno, 3 personas, así que podemos ir hablando. Ya, un favor, han podido entrar a la clase de Classroom, ¿no ven? Sí, Nair también.
Sí, Lice. Ya, ahí hay unos libritos, igual les estoy buscando otros libritos, ¿ya? Entonces, el primer capítulo es bastante interesante para toda esta parte, para toda la parte de introducción a la informática, donde vamos a llevar, bueno, en general vamos a llevar introducción a la informática, el primer tema. Vamos a llevar un poquito de historia, conceptos del significado de algunas palabras para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Vamos a tomar un segundo tema que básicamente va a ser la parte de sistemas operativos. Vamos a ver un poquito de qué es un sistema operativo y después nos vamos a enfocar a lo que es Windows. También podemos ver, ¿ustedes están utilizando Android? Sí, licenciado. Por mi parte, Sí, sí. Nair. Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces, ese también es un sistema operativo, así que vamos a ver Windows y Android. Ya vamos a ver algunas cositas que se pueden hacer, que se manejan y todo eso, que ustedes ya están bastante acostumbrados, así que les va a ser bastante fácil asimilar esta parte. El tercer tema, vamos a ver la parte de el manejo de procesadores de texto. ¿Ya? En procesadores de texto vamos a ver el Word, que son conceptos bastante fáciles, supongo que ya los manejan ustedes, que si están manejando Meet, también pueden manejar tranquilamente Word, que es bastante más antiguo, digamos, ¿ya? Eh, ya hacen sus tareas en Word, ¿verdad? Sí, Sí, Lice. licenciado. Perfecto. Y ¿conocen alguna otra herramienta que no sea Word para hacer lo mismo? Por mi parte, PowerPoint un no, poco, licenciado. Lice, y Excel también un poco, lo básico. No, 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 pero igual que el Word para escribir documentos, digo. En lo personal, no. ¿Ya, Mauricio? Tampoco, licenciado, no conozco otro que no sea Word. Ya, una consulta, ¿qué correo electrónico tiene en Gmail? Sí, Sí, Lice. Ya, entonces están perdiendo también una super herramienta porque también hay un procesador de palabras totalmente gratuito para todas las personas que tengan una cuenta en Google, que también es de Gmail, que es el Google Docs, digamos, ¿no? Donde pueden escribir y más, o sea, y mejor todavía es que pueden hacer una escritura colaborativa. O sea, dos personas pueden escribir el mismo documento al mismo tiempo. ¿Han intentado hacer eso o lo que hacen es unirse todos y copiar y pegar uno debajo del otro de los trabajos que han hecho cada uno? Unirse todos, Lice. Ah, ve, ya sabía, pues ya sabía. Ya, bueno, incluso el Word tiene esta capacidad, pero el problema es que hay que tener licencia de Office 360 que permite hacer esto y es básicamente en web. El Google Docs es como el Word más o menos, pero también es en la web y guarda en su Google Drive, ¿no? Entonces en el Drive de Google todos los documentos que hagan directamente se guardan ahí. ¿Han utilizado el Drive de Google? sí, licenciado. Sí, Mm, alguna vez, Lice. y solamente para guardar cosas, no han creado documentos ahí, Mauricio sobre todo. Solo para guardar archivos, licenciado. Ya puedes crearlos directamente ahí, puedes hacer planillas electrónicas. Bueno, el siguiente tema después de Word o de procesadores de palabras donde vamos a ver Word y Google Docs es las planillas electrónicas, ¿no? Entonces, la planilla electrónica que deben conocer ustedes es Excel. Sí, Lice. Sí, licenciado. Lo mismo que se tiene con Google es Google Sheets, ¿conocen? No, licenciado. Es muy, muy, No, muy Lice. parecido. Ya, vamos a comenzar. A ver,
vamos a comenzar con un poquito de estas definiciones y lo vamos a hacer un poquito más práctico. En este momento están en una computadora, están en una tablet. ¿Cómo están? ¿Conectados? Por mi parte me encuentro conectado desde mi celular, licenciado. Igual hice desde mi celu. Uy, ya. Eso se hace más complicado, ¿ya? Pero igual podemos trabajar, bueno, cuando estemos trabajando en conjunto, cuando estemos viendo la parte de procesadores de palabras, la parte de Google Docs o las planillas electrónicas en Google Sheets, vamos a ver que también podemos trabajar desde nuestros celulares, ¿ya? Entonces, no se preocupen tanto con eso, pero creo que si pueden conseguir una pantallita un poco más grande, va a ser más fácil. ¿Dónde van a hacer las prácticas para Word, digamos? O para Excel. Yo al menos para eso uso la computadora, licenciado. ¿Y puedes conectarte desde ahí para hacer esta clase o no? Para una siguiente ocasión, licenciado, justamente ahora la computadora la comparto con mi hermano y actualmente se encuentra haciendo un trabajo. Ah, ya, perfecto. Ya. Nair, Disculpe, licenciado, me salí y acabo de ingresar otra vez al grupo. sí, me he dado cuenta. ¿Tienes acceso, digamos, a una computadora que tenga Word para hacer las prácticas en Word, para que puedan practicar las cosas que estemos haciendo acá? No, licenciado, solamente cuento con mi celular. Ya, entonces en tu celular también te puedes descargar el Word, el Excel. Vamos a intentar, va a ser más complicado para ti, supongo, pero también se pueden hacer varias cosas desde ahí. ¿Sí? Entonces, es mejor trabajar tal vez en una pantalla más grande que el celular, pero si podrías conseguir una computadora de escritorio tal vez para que puedas ver las cosas y practicar las cosas, ¿no? Pero igual las podemos hacer con el celular. Ya lo único que se hace un poquito más complicado porque es más chiquito, no se tiene una pantalla tan grande, no se pueden ver todos los menús que se tienen y eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué saben de informática? Nair, primero las damas. Nair. Es una ciencia, eh, perdón, dice, es una ciencia que procesa almacenamientos para transmitir información y datos en formato digital. Más o menos, o sea, la idea no es que tengas la idea clara, porque para eso estamos acá en la clase, pero vamos a aprender. Mauricio, ¿tienes alguna idea de lo que es informática? ¿Has escuchado hablar de eso y qué crees que es tú? Eh, un concepto, la verdad no tengo un concepto muy claro, licenciado, pero esa palabra lo puedo relacionar a lo que, que se podría decir, relacionarlo a la tecnología y con las computadoras. Ya, sí, básicamente. Eh, la, la palabra informática básicamente la ha creado, bueno, no estoy seguro, no me acuerdo cómo se llama la persona que la ha creado, pero en un francés. Básicamente viene de una conjunción de dos palabras, de información, infor, por eso se llama infor, ¿sí? Información, y en francés era automatique, ¿no? O sea, que es automática. Entonces, han unido esas cosas, esas dos palabras, y han creado la palabra informática. Eh, la palabra informática se utiliza para hablar en español de lo que se conoce en inglés como lo que es computer science o, a ver, no están viendo la presentación, ahí está. Computer science, ¿sí? Sí, la ciencia de las computadoras, ¿no? Básicamente es una ciencia, como me dijo Nair, ¿ya? Donde se estudia el tratamiento automático
¿sí? Es de forma automática. Y además racional, ¿sí? ¿A qué se referirá automática? ¿Tienen alguna idea? Nair, Mauricio. Perdón, licenciado, no le puedo escuchar muy bien. ¿Podría repetir su pregunta? Si más o menos entienden a qué se refiere la palabra automático aquí en esta definición. ¿Es un mecanismo que funciona por sí solo, licenciado? Más o menos, y bueno, hacer cosas repetitivas, ¿no? O sea, por sí solas, ¿no? O sea, cosas repetitivas, esa es la idea. Para nosotros los humanos es bastante agotador, cansador, a veces hacer muchas cosas repetitivas, pero para la computadora no, la puede hacer de manera automática, ¿sí? Y la parte racional, ¿saben a qué se refiere? No, licenciado. No, lice. Racional viene de la parte del raciocinio, ¿sí? Básicamente, utilizar la razón para precisamente trabajar con la información, ¿ya? Entonces, en este caso se refiere a que los programas, saben que es un programa, ¿no? Lo vamos a definir más adelante, pero asumo que saben que es un programa de computadora. Nair, Mauricio. No exactamente, licenciado. Ya, cuando ustedes instalan alguna aplicación, ese es un programa. Y un programa básicamente es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Es como una receta, básicamente, ¿ya? De cosas, de pasos que se tienen que seguir. Pero está escrito en algún lenguaje, ¿sí? Ese es un programa. Los pasos para hacer algo normalmente se llama algoritmo, ¿ya? Entonces, la informática o computer science es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información. Esta definición es de Eduardo Alcalde, ¿ya? Eh, Como definición, también vamos a ver lo que es una computadora. ¿Sí? Ustedes utilizan un montón de computadoras a cada rato, ¿no? Sí, licenciado. Sí, lice. ¿Como cuáles, Mauricio? ¿Marca? No, ¿dónde utilizas? ¿En qué momentos? Oh, perdón. Bueno, yo al menos actualmente lo estoy usando casi todo el día. ¿Qué Porque, cosas estás utilizando? ¿perdón? ¿Cuál computadora estás usando? Yo tengo una portátil. Ah, ok. Ya, esa Sí. es una computadora. ¿Alguna otra que utilices? No, es la única. Ya, Nair. Comparto una computadora cuando voy a la casa de mi prima, que es una Samsung, y después normalmente es en un internet que voy a hacer los trabajos, licenciado. O sea, ¿no utilizan más computadoras? No, en casa no tenemos. Ya, vamos a ver una definición de lo que es una computadora y luego me avisan si tienen más ejemplos y pueden encontrar más ejemplos de qué computadoras usan, porque les aseguro que sí. Ya, una computadora dice que es una máquina compuesta de elementos físicos. Más adelante vamos a ver qué es el hardware, ¿sí? En su mayoría de origen electrónico. Ah, me falta una coma aquí. Capaz de realizar una gran cantidad de trabajos a gran velocidad y con gran precisión, siempre que se le den las instrucciones adecuadas. Esta de las instrucciones es precisamente la parte de los programas. Entonces, básicamente piensen en alguna máquina que utilicen que sea de origen electrónico, que pueda hacer varios trabajos muy rápidamente, con bastante precisión y que funcione con programas. ¿Tienen alguna idea? Eh, Tal vez el celular o la calculadora. El celular, sí, la calculadora también. Ya, ahora depende de qué calculadora, ¿no? Las de los
Librecambistas no son son un poquito más electrónicas, no tienen tanto software, digamos, ¿no? A no ser que sean una de esas Una calculadora científica. científicas que sí tienen un poquito más de software, ¿ya? Ya, pero de entrada, su celular es una computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene componentes de origen electrónico, ¿sí? Puede hacer una gran cantidad de trabajos. ¿Qué trabajos puede hacer su celular, saben? Yo desde mi celular, Lice, hago también lo que es trabajos en PowerPoint, hago lo Ya, que es Word y veo que es muy necesario tener estas aplicaciones. ya, entonces puedes hacer tareas de la universidad. Lo mismo les puede servir para cuando están trabajando y no tienen una computadora cerca, ¿no? O sea, pueden agarrar y están tal vez en un restaurante, algo así, necesitan hacer algo rápido, podrían utilizarlo. Entonces, pueden hacer una gran cantidad de trabajos. Normalmente, la computadora es la que hace a gran velocidad, no ustedes, pero si están procesando, sumando, restando, haciendo planillas o algo así, las hace a mucha velocidad, la suma, resta, multiplicación, las operaciones matemáticas, y obviamente es una máquina que les va a dar resultados muy precisos, ¿no? Obviamente también que tenemos que utilizar los programas, ¿sí? Estos programas deben ser, o sea, son las instrucciones, y si las instrucciones están bien, pues el trabajo que haga la computadora va a estar bien también, ¿ya? Consulta, ¿una computadora es inteligente? Sí, se podría decir que sí. Sí, lo mismo pienso. Mm, es un poquito difícil trabajar con eso. Eh, es inteligente si tuviera algún componente de inteligencia artificial instalado, ¿sí? Por ejemplo, o sea, puede ser incluso, no sé, ¿qué hacen con sus computadoras? Pueden jugar en computadoras, ¿no? Sí, Sí, ¿Sí? Eh, ¿Alguna vez han jugado ajedrez en una computadora? sí. Ya, si juegan ajedrez pueden elegir el nivel. Si es muy fácil, o sea, si eligen un nivel fácil, podrían ganarle, digamos, a la computadora. Si eligen un nivel difícil, va a ser más difícil o más complicado que ustedes le ganen a la computadora. Pero la idea es de que estos programas, este juego de ajedrez, o el Word o el Excel, básicamente es software, ¿sí? Pero a diferencia de Word y el Excel, el, el ajedrez, el juego de ajedrez, tiene un componente de inteligencia artificial que le ayuda a calcular ciertas jugadas, ¿sí? En cambio, el Word y el Excel solamente hacen lo que ustedes les dicen, ¿sí? Escribir, poner en negrilla, calcular esto, sumar esto, multiplicar estas casillas, ¿sí? Entonces, si la computadora tiene un componente de inteligencia artificial, se puede decir que es inteligente. Pero después una computadora no es inteligente, es solo una máquina. ¿Sí? No piensa por sí sola. Y lo que sí se puede decir que obedece todas las instrucciones que ustedes le dicen. ¿Sí? Estas instrucciones, los programadores le dicen qué hacer. Entonces la computadora, como un soldadito, pero como el mejor soldado del planeta, obedece cada una de las instrucciones. ¿Sí? No toma decisiones, solamente hace cosas, ¿no? Hace trabajos, ejecuta procesos. En cambio, en el juego de ajedrez, ahí sí toma algunas decisiones de un montón de posibilidades que puede tener para hacer la movida de sus fichas, digamos, ¿no? Entonces, una computadora sin componente de inteligencia artificial no es inteligente. Estos bichos, ¿sí? Estos bichos, los celulares, ¿sí? Que dicen que son smartphones o teléfonos inteligentes, pues habría que ver qué, ¿sí? Si tiene algún componente de inteligencia artificial, perfecto. Pero le dicen, me parece que el smartphone es porque puede realizar varias tareas más que pensar, ¿sí? Seguramente hay muchos programas que contienen inteligencia artificial, ¿sí? Componentes de inteligencia artificial, pero no es precisamente en todos los casos. ¿Ya? ¿Se entiende?
Entonces, computadoras pueden ser sus calculadoras, ya me han dicho, pueden ser sus celulares, las computadoras que ustedes comparten. Hay computadoras mucho más grandes y poderosas, digamos, que se utilizan, por ejemplo, en la UTI para procesar los datos de los estudiantes, donde usted, a estas computadoras ustedes pueden acceder a través de Internet, donde agarran, se inscriben, quitan materias, no sé qué capacidades les dan a ustedes para que puedan realizar acciones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí que es una computadora? Sí, Lice. Sí, licenciado. Listo, muy bien. Ya. Eh, aquí hay un pequeñísimo error también. A ver, vamos a corregir esto. Pam, pam, pam. Listo. Ahora sí. ¿Ustedes saben qué es un sistema? Porque se habla mucho de sistemas informáticos, sistemas de computadoras. ¿Saben qué es un sistema? ¿Han debido? Es un conjunto de procedimientos, Lice, tal vez. Más o menos, ¿puedes completar eso? mm, que regulan un funcionamiento, no estoy tan segura, pero que funciona un funcionamiento de un grupo, tal vez. Más o menos. Ya, básicamente un sistema está definido acá en esta parte. Pueden verla, ¿no ven? Dice, es un conjunto de elementos relacionados que trabajan en conjunto, o sea, mm, ya, para lograr un objetivo común. ¿Ya? Entonces, sin hablar de sistemas o de computador, bueno, sí hablando de sistemas, pero no de computadoras ni nada de eso, ¿conocen algún sistema ustedes? No, no, Lice, o tal vez conozco, pero no lo tengo entendido. Conoce, seguro, y es más, te han explicado en el colegio incluso. Mauricio, ¿tienes algún ejemplo? No, licenciado. ¿De verdad? ¿Nunca han No. hablado de sistema en su vida? Tal vez el sistema de Windows, el que normalmente se maneja en cualquier computadora. Sí, pero ese es un sistema operativo. Les he dicho que pensemos en sistemas que no sean de computadoras, que no tengan relación con informática un ratito. Mm, ¿Nunca han escuchado de sistemas? No, Lice. No, de verdad. En colegio han llevado, les aseguro. No, creo que no, licenciado. No recuerdo. Ya, a ver. Mm, ¿Nunca han escuchado, han leído en noticias o algo que se refiera a sistema? Cualquier sistema. Ya le están whatsappeando a alguien. ¿Nada? No, Lice. Terribles son ustedes, che. A ver, en colegio, biología, ¿qué han llevado? Sistema inmunológico, tal vez. Ya ahora se habla bastante del sistema inmunológico, ¿no ve? No sé si me puedes decir, básicamente como es un sistema, es un conjunto de elementos. ¿Cuáles son estos elementos del sistema inmunológico? Son las defensas ante cualquier bacteria o cualquier mal, licenciado. Son defensas, correcto, pero básicamente, ¿cuáles son los elementos específicos? ¿Quién nos da esa defensa? Ahora sí, eso sí que no le puedo responder. Qué mal. Mauricio, Eh, las vitaminas. mm, las vitaminas ayudan a fortalecer tu sistema, ¿no? Vitamina C, digamos que ayuda.
a fortalecer tu sistema inmunológico, sobre todo cuando estamos entrando a esta época de invierno, para que no te resfríes, ¿sí? Pero, no sé, o sea, en la sangre tenemos eso, por si acaso, los elementos. Básicamente, en la sangre tenemos dos tipos de glóbulos, ¿se acuerdan o no? Sí, Sí. Entonces son los glóbulos rojos, que no son los que nos defienden, ¿sí? Son los que transportan aire para todo nuestro cuerpo, pero también están los glóbulos blancos, que estos sí son nuestras defensas. Entonces, estos elementos, ¿sí? Son los que componen este conjunto de nuestras defensas. Obviamente están relacionados, ¿no? O sea, seguramente el componente o la vía por donde se mueven los glóbulos blancos precisamente son las venas, ¿sí? Entonces, ese es otro elemento, las venas, los glóbulos blancos, ¿sí? Las venas hacen de que puedan llegar a cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, están relacionados los glóbulos blancos con las venas. ¿Por qué? Porque las venas son su medio de transporte, si quieren, a través de la sangre, ¿sí? Trabajan en conjunto para lograr un objetivo común. Obviamente transportan a los glóbulos pelean con las bacterias y otros bichos que puedan dañarnos, y para lograr el objetivo común. ¿Cuál sería el objetivo común? Nair. fortalecer, fortalecer las defensas, Lice. En general, no fortalecer, sino eliminar a los enemigos de tu cuerpo, digamos, ¿no? A las enfermedades en todo caso, ¿sí? Ese es el objetivo, ¿sí? No es fortalecer, o sea, se va a fortalecer mientras tú le trates bien a tu cuerpo con vitaminas y esas cosas, ¿no? Con comida sana, digamos. Ya, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de sistema. Mm, El sistema nervioso. Sistema nervioso, muy bien. Otro. Ya, componentes, elementos del sistema nervioso, entonces. Eh, los nervios. Sí, pero más, ¿de qué están formados los nervios? Exactamente, no sé. ¿Te acuerdas del nombre de las células nerviosas? No le dicen para biología, siempre fui mal. Sí, yo también, pero me acuerdo, mira, células nerviosas. Ahí están. Se llaman neuronas, ¿te acuerdas? Ahora sí, licenciado. Entonces, estas células nerviosas son precisamente parte, o sea, es una parte de los elementos de nuestro sistema nervioso. Si ponemos sistema nervioso, sistema nervioso, aquí está, vamos a ver en grande. Está formado, bueno, el sistema nervioso central son dos sistemas, por el encéfalo, la médula espinal, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿ya? El sistema nervioso periférico está formado por el sistema nervioso somático, que son los nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos, sistema nervioso autónomo, que es sistema nervioso simpático y parasimpático, ya. Veremos esta partecita del sistema, ¿no? O sea, el encéfalo, la médula espinal es todo lo que está en nuestra columna, el encéfalo está debajo de nuestro cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo, ¿no? Y todas estas cosas están formadas precisamente por neuronas, ¿ya? Y las neuronas se conectan unas con otras a través de las dendritas y todo eso, ¿ya? Y todos trabajan juntos, ¿no? Normalmente la médula espinal son la que nos produce más células, ¿sí? Para que hayan más células. Las células nerviosas creo que no se reproducen, así que tenemos unas pocas nomás, unos pocos millones, no tantos, o sea, mucho más que
que 70 millones, que alguna vez han escuchado ese comentario, o 70.000 millones, ¿ya? Pero tenemos estas células hacen algunas cosas, ¿no? Entonces, trabajan para algo. ¿Para qué nos sirve el sistema nervioso? ¿Para qué trabajan? ¿Cuál es el objetivo común? Para que trabajen tanto el encéfalo, el cerebro, la médula espinal y otras. Se encargan de dirigir las funciones de nuestros órganos, licenciado. Ya más o menos hacen de que también nos demos cuenta de ciertas cosas, ¿no? O sea, cuando te golpeas una parte de tu cuerpo, sabes dónde te has golpeado, ¿no? Porque sabes que te está doliendo y eso es porque te están avisando de que está mal. Entonces, te ayuda a saber a través de, no sé, dolor, de que algo está mal. O sea, ese golpe no está precisamente, no le va a hacer bien a tu cuerpo, por eso te duele y te avisa dónde es el dolor. Y eso hacen las células transportando la señal del golpe hasta tu cerebro, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿sí? Tienen un objetivo común, ¿ya? Tenemos otros sistemas. ¿Conocen el sistema bancario? ¿Ustedes que son financieros? No puede No, ser. Quinto semestre. Están en finanzas y no conocen el sistema bancario. Mauricio. Eh, el sistema bancario, ¿Sí? no exactamente, aún no lleva a finanzas yo. Tal vez, Mm, licenciado, se podría referir a los depósitos, préstamos, bancos, en sí, activos y pasivos, o sea, lo que se está generando y lo que queda pendiente, por así decirlo. no tanto precisamente, o sea, tú lo estás viendo desde un punto de vista muy contable. El sistema bancario básicamente se ocupa de hacer mover la economía de un país, ¿sí? Obteniendo recursos de las personas, o sea, cuando obtienen o sea, cuando tienen depósitos, ustedes van, depositan su platita, ¿sí? Obviamente el banco les paga un interés por ese depósito, pero también el banco agarra esa plata y la da a otras personas que puedan utilizar eso y también les cobra interés, ¿sí? Entonces, la función principal o el objetivo es mover la economía del país. Ahora, ¿cuáles son los elementos que trabajan en conjunto de este sistema bancario? No hay, no hay respuesta. No, Lice. Ya, a ver, ni un ejemplo, o sea, porque les he dicho, o sea, ustedes van y dejan su plata. Entonces, de hecho, las personas, ¿sí? Los usuarios del sistema bancario son un elemento, o sea, las personas de un país que tienen su plata, utilizan los servicios bancarios, son elementos, ¿no? O sea, como clientes, si quieren, ¿sí? Las empresas también que se prestan plata como clientes, ¿ya? Pero además están obviamente los bancos, ¿sí? Cada banco es un elemento, ¿sí? Que hace, que da ciertos servicios. Entonces, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Nacional y cualquiera de los otros bancos son parte, o sea, son elementos de este sistema. Las cooperativas que se dedican a esto también, o sea, que se dedican a prestar plata, o sea, cooperativas en todo caso con un giro financiero, ¿sí? Porque hay cooperativas para otras cosas también, pero con un giro financiero, por ejemplo, son parte del sistema bancario. Y obviamente, sobre todo eso está el Banco Central. Todos trabajan en conjunto para hacer llegar, para obtener dinero y hacer llegar dinero donde corresponda, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, desde este punto de vista, un sistema informático, entonces, tiene que tener algunos elementos y obviamente estos elementos tienen que trabajar para lograr un objetivo común.
Vamos a quitar esto que está un tanto redundante, ¿ya? Ahí está. ¿Ya? Y entonces el sistema informático básicamente es el conjunto de elementos necesarios. Estos elementos van a ser las computadoras, terminales, impresoras, servidores y cualquier cosa que utilicen, ¿sí? Para realizar y explotar las aplicaciones informáticas. O sea, crear aplicaciones y utilizar estas aplicaciones informáticas para nuestro servicio. Las aplicaciones informáticas más, o sea, que ustedes conocen más, asumo que son el Word, el Excel y todo esto, ¿no? Pero es básicamente eso. Dentro del sistema informático hay un montón de cosas, ¿no? O sea, hay hardware, hay software base, que es el sistema operativo, que lo vamos a ver a detalle más adelante, y ese tipo de cosas. ¿Se entiende un poquito lo que es el sistema informático? Sí, Lice. Sí, Tiene licenciado. la misma definición que sistema, pero desde el punto de vista del sistema informático. Tenemos que ver un poquito la parte de diferenciar lo que es dato de lo que es información. Un dato es algo que sucede en su entorno, en el entorno de trabajo de cada uno de ustedes, ¿sí? Pero es un hecho aislado que no tiene un formato ni significado individual. Por ejemplo, ¿qué será 21? Un número. Ya, pero ¿a qué me estaré refiriendo? ¿A qué me puedo referir con 21? No sabría decirle exactamente qué. Ya, Nair. A un día que será realizado o que tendrá algún plan, tal vez. Ya, el 21 de mayo voy a hacer algo, no sé. Pero puede ser que tenga 21 bolivianos, que tenga 21 años. Entonces, si yo les doy un dato así como 21, básicamente no van a entender de qué se trata. ¿Sí? Sin embargo, si yo uno estos datos y le pongo un contexto, ¿sí? Estas cosas, estos datos, ese conjunto de datos se convierte en información y que tiene significado para las personas, ¿sí? Por ejemplo, no sé, tal vez sea mentira, pero por ejemplo, no sé, Mauricio tiene 21 años. ¿Estoy en lo correcto? Casi, licenciado. Casi, ¿ve? Pero no estaba en lo correcto. Pero es una información, en este caso es una información incorrecta, pero es una información que les he dado, ¿sí? No sé, el 21 de mayo vamos a tener el regreso a clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, es información de una fecha de que va a suceder algo. Entonces, es un conjunto de datos relacionados, ¿ya? Y básicamente 21 solito no nos significa nada y este conjunto de datos relacionados contextualizados con algunas cosas, sí, ya tienen significado para nosotros y tal vez podemos usarlos para tomar decisiones. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, licenciado. ¿Alguien se ha unido? No, pues no. Ya, entonces continuamos. Ya, el tratamiento que se hace en una computadora, ¿sí? El tratamiento de información que se hace en una computadora, básicamente se puede simplificar a un modelito bien simple, ¿sí? Tenemos algunos dispositivos que se llaman dispositivos de entrada que nos ayudan a agarrar o tomar los datos que están en el entorno, en el exterior de la computadora, y los meten adentro, ¿sí? La computadora va a hacer algún conjunto de operaciones, ¿no? O sea, va a sumar, restar, ordenar algunas cosas, palabras, ¿sí? Utilizando algunas instrucciones. Estas instrucciones se llaman algoritmo, ¿sí? Las operaciones que se hacen, que se tienen que hacer, es el conjunto de pasos que se tienen que realizar para hacer algo, se llama algoritmo.
¿ya? Y tenemos un conjunto de elementos de salida, ¿sí? Que, ay, caramba, perdón. Ahora sí. Que nos proporcionan, que nos muestran, si quieren, los resultados que están en el proceso, o sea, los resultados que hemos hecho. Por ejemplo, les digo que sumen dos números, ¿sí? Les doy el 3 y el 8. ¿Cómo meten esos datos a la computadora? Mayir, Mauricio, cualquiera. Eh, Tal vez podría ser usando la calculadora. Usando la calculadora metes los datos a la computadora. Bueno, en la computadora tenemos una opción de calculadora, ¿no? Ya, ¿cómo metes los números a la calculadora entonces? A través del teclado. Muy bien, entonces el teclado nos permite meter datos a la computadora, es un elemento de entrada. ¿Se entiende eso? O Sí, sea, Sí, hay algunos dispositivos que nos ayudan a meter datos a la computadora. En este caso el teclado es uno de ellos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque puedo escribir números, letras y un montón más de datos para que ingresen a la computadora. ¿Se entiende eso, no ven? A ver, continuando con esto, me pueden dar, bueno, vamos a llevar más adelante incluso esto, pero me pueden dar algunos ejemplos de otros elementos de entrada. ¿Con qué más puedo meter datos a la computadora? Podría ser el micrófono. Ya, perfecto. O sea, es más, en este momento estás metiendo datos, que es tu voz, si quieres, ¿sí? Es algo que me quieres decir y eso está, la computadora lo está procesando y lo está enviando hasta mi computadora para que yo pueda escucharlo. ¿Se entiende? Pero tú estás utilizando como elemento de entrada un micrófono que tiene tu calculadora o tu celular. ¿No ve? Sí, licenciado. Ya, perfecto. El proceso son las operaciones que hace la computadora sobre los datos que ustedes han metido. En el primer ejemplo les he dicho, sume 8 más, ¿cuánto? 8 más más 5. 5. ¿Ya? Entonces, 8 más 5, de alguna manera la computadora va a hacer 8 más 5 igual 13, ¿sí? Pero 13 está en algún lado de la computadora y nosotros no podemos verlo, ¿sí? Pero la computadora ya ha realizado eso, ¿sí? Ya sabe cómo realizar eso, ¿sí? Entonces, eso lo ha hecho a través de un algoritmo. Para sumar se tiene que agarrar y contar un cierto número de veces, el número de veces que te diga el sumando del, eh, ¿no? Entonces, hasta llegar al resultado, por ejemplo, y esto se le pone en el algoritmo, ¿sí? O sea, el algoritmo es el programa que le dice cómo se debe hacer la suma o la resta o cualquier cosa, ¿ya? Y ese resultado 13, ¿cómo lo puedo obtener yo? Porque está dentro de la computadora. ¿Cómo la computadora nos dice este es el resultado? Nos los muestra a través de la pantalla. Correcto, el monitor es un elemento de salida entonces, ¿sí? Los elementos de salida nos ayudan a ver los resultados que tiene este proceso de acá. ¿Conocen o me pueden dar algún ejemplo de elementos, de otros elementos de salida aparte del monitor o de la pantalla? Los parlantes. Ya, perfecto. O sea, es un elemento de salida que precisamente continuando con tu ejemplo del micrófono, ¿te gusta la música o algo así a vos, no? Sí. Básicamente, yo estoy metiendo mi voz por mi micrófono y tú estás escuchando mi voz por tu parlante o por tus audífonos o por donde sea, ¿no ven? Pero tiene un elemento de salida. Entonces, los audífonos o parlantes también son un elemento de salida. Consulta otro ejemplo que no sea de música, sobre todo para Mauricio. El data display.
Muy bien, el data display, cuando queremos ver presentaciones como esta, pero en una pantalla o en la pared del curso, ¿no ven? ¿Ya? ¿Algún otro? Esta La vez, Nair. impresora. Nair. Nair. Lice, la impresora, los audífonos, tal vez. Sí, muy bien. Ya está perfecto. La impresora también nos muestra la información que se ha procesado, ¿no? Cuando ustedes le dicen al Word, por ejemplo, escribir esto y ponerle en negrilla y ponerle esto, no sé, unos bullets para que se vea punteadito y bonito y todo eso. Eso lo ven en la pantalla, pero también lo pueden imprimir para que salga en un papel, ¿no ven? Entonces también es un elemento de salida a la impresora. Hay más, vamos a verlos más adelante. Pero el tratamiento de la información tiene estos componentes: entrada, proceso y salida. ¿Sí? Se meten datos, se procesan los datos y se muestran los resultados de ese proceso. ¿Se entiende eso? Sí, Lice. Sí, Listo. licenciado. ¿No hay consultas de nada? ¿Alguna cosa Mm, que tal vez estoy yendo muy rápido? ¿Me avisan? No, licenciado. ¿Todo normal? Sí, Lice. Ok. Ya. A ver, entonces les había dicho, habíamos hablado de algoritmo. ¿Dónde han escuchado de algoritmo alguna vez? En la clase de álgebra, tal vez, Lice. La clase de acá, que habrás escuchado algoritmo. A ver, contame de esa. Ejercicios que pasé en ¿Cuál? colegio. Ya no manches, güey. Eso no era algoritmo, era logaritmo. No, perdón, Lice. Está bien, tiene las letras cambiadas solamente, es logaritmo, este es algoritmo. Ya, pero sí, ¿se acuerdan, no? De los algoritmos, básicamente el logaritmo que ustedes me están hablando es la operación, una de las operaciones inversas a la potenciación, donde tenemos que encontrar la base. No, perdón, el exponente al que debemos elevar. Entonces, eh, el algoritmo es un conjunto de pasos para obtener un resultado, ¿ya? Y esto no necesariamente tiene que ser un algoritmo para una computadora, ¿sí? Ustedes tienen algún ejemplo de algún conjunto de pasos para obtener un resultado en lo que sea, sin hablar de algoritmo, solamente conjunto de pasos para obtener un resultado. Nair. No, Lice. Mm, ya. Mauricio. ¿Podría ser una receta? Muy bien, Mauricio. Ya. Mauricio creo que está cocinando más en la cuarentena que Nair. Ya. A ver, una receta es un algoritmo, ¿sí? Es un conjunto de pasos. Primero necesitamos ingredientes, necesitamos cebolla, tomate, no sé qué, bla, 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 carne, no sé qué, listo, ¿no? Y luego la receta nos dice cómo mezclar esto con esto, revolver tanto tiempo, no sé qué, ponerlo en una olla, hervirlo durante 10 minutos, pam, 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 durante 20, sacarlo, ponerlo al horno y no sé qué. Ese es un algoritmo para hacer comida, ¿sí? Es un conjunto de pasos para obtener una comida, ¿sí? Y el resultado precisamente es la comida. ¿Se entiende eso? Un Sí, Lice. programa es básicamente un algoritmo, ¿sí? Un programa de computadora es un algoritmo, ¿sí? Alguien le dice a la computadora, normalmente un programador, le dice cómo tiene que hacer las cosas, ¿sí? Y eso lo hace en un algoritmo, pero este algoritmo tiene que ser traducido a un lenguaje de programación, ¿sí? Entonces, básicamente un programa es un algoritmo escrito en un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un lenguaje que entienden tanto el programador como la computadora, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, licenciado. Sí, Lice. ¿Ya? Eh, no sé, o sea, si nosotros sabemos hacer, si nosotros tenemos la receta de la sopa de maní, ¿sí? ¿Quién sabe hacer sopa de maní?
Nair, Más o menos, Lice. Tengo ya, idea. ya, Mauricio, La verdad, yo no cocino mucho, licenciado. Ya. Eh, ya, no sé. Por ejemplo, asumamos que sabemos hacer, ¿no? Entonces, nosotros tenemos el algoritmo de la sopa de maní, los pasos para hacer, ¿sí? La receta. Entonces, más o menos, programar es como convertir esa receta a algo que la computadora entienda. Por ejemplo, en vez de computadora, vamos a utilizar a un señor que viva en Francia, ¿sí? El señor quiere hacer sopa de maní, ¿ya? Nosotros sabemos hacer sopa de maní. ¿Cómo hago para que el señor francés entienda? Tendríamos que enseñarle y hacer junto con él, tal vez paso a paso. No precisamente. Eh, la idea es de que él te entienda indicando, o sea, indicándole las cosas como son, o sea, los pasos que tú le das. Tenemos un pequeño problema porque tú hablas español y el señor habla francés. Podríamos Entonces, enviarle la receta, pero traducida a su idioma. correcto. Eso es como programar, es traducir esa receta, ese algoritmo, que es a algún lenguaje que entiendan las dos personas. Bueno, en este caso el programador, que no van a ser ustedes, ustedes saben la receta, pero no el lenguaje, digamos. Entonces, el programador lo que hace es traducir lo que ustedes le digan a algo que entienda el francés, digamos. ¿Sí? Lo va a traducir al lenguaje francés y así el señor de Francia, el francesito, va a poder hacer su sopa de maní. ¿Se entiende eso? Entonces, un programa solamente es un algoritmo, es una receta de cómo hacer las cosas, pero esta receta tiene que estar puesta en un lenguaje que la computadora entienda. ¿Ya? A ver, ahora sí vamos a ver un poquito sobre los pilares que tiene la informática. La informática no son solamente los equipos, los programas, las redes, etcétera, etcétera. Es un poquito más que eso, ¿ya? Tenemos el hardware. ¿Han escuchado qué es el hardware alguna vez? Sí, licenciado. Nair, Nair. Sí, Lice, perdón, lo desactivé el audio. Mm, como que te has ido a dormir, ¿no, Nair? Está muy aburrida la clase. No, Lice. Ya, ya. ¿Qué has escuchado, Nair, sobre el hardware? Es lo que constituye la computadora, son elementos físicos, licenciado, ¿Qué significa que es un elemento físico? que puede procesar dentro de la No, no, computadora. no. Físico no significa que puede procesar, por si acaso. A ver, Mauricio, ¿tú sabes? ¿Alguna vez has visto o tienes idea de lo que es el hardware? El hardware es la... Tal vez me confunda, bueno, mayormente suelo confundir el software con el hardware, A pero el ver, hardware, si mal no recuerdo, es la parte física de la computadora, todo aquello que podemos tocar y ver de la computadora. correcto. Ese es el hardware, la parte física, la parte que se pueda tocar, ¿sí? Pero básicamente es el conjunto de elementos físicos, ¿no? Normalmente hemos visto que son de origen electrónico y todas esas cosas, pero son cosas que podemos tocar. ¿Ya? Entonces, dentro del hardware está el monitor, está el case, está el teclado, está el mouse, son cosas que podemos tocarlas, ¿sí? Haciendo una analogía con ustedes, ¿sí? ¿Cuál sería el hardware de ustedes o de los humanos? Las manos, la cabeza. Todo el cuerpo, básicamente, ¿no? O sea, ese es físico, ¿sí? Manos, cabeza, la cara, las extremidades, básicamente todo lo que puedan tocarse, ¿no ve? O sea, ese es hardware, ¿ya? El
El software, ¿saben qué es? Todo lo que lleva dentro la computadora que no se puede tocar, lo inverso del hardware, tal vez, Lice. No es lo inverso del hardware, pero no se puede tocar, básicamente, ¿sí? Entonces, ah, antes de explicarlo, con relación a los humanos, haciendo la analogía con las personas, ¿cuál sería el software de ustedes? Tal vez se podría decir lo que llevamos dentro, el corazón, lo que son los No, pulmones. el corazón y pulmón se los podemos tocar, o sea, te hacen la autopsia y te sacan el pulmón y te muestran y lo puedes tocar. Bueno, ya no vas a tocarlo tú, digamos, pero porque ya no vas a estar muy viva, que digamos, pero si te sacan el corazón, se puede tocar. Así que no ese es el software. Mauricio, ¿alguna idea? La voz. No precisamente, porque no es algo que tenemos o no es algo que emitimos, es una, no sé, señales, digamos. Eso puede ser, si quieres, para ver la parte de comunicación, como redes de computadoras y todo eso, pero no nos comunicamos por la voz, digamos. Es para comunicarnos. Entonces, los pensamientos. Los pensamientos, correcto, las ideas, esas cosas son software, no podemos tocarlas. ¿Se entienden ahí eso? Sí, Lice. Ya, dentro de la computadora, ¿qué será el software? Nair o Mauricio, cualquiera. No hay más que los tres, así que respondan. Podría ser el, el lenguaje que está programado la computadora, el código binario. No precisamente, el código binario es lo que, o sea, es lo que entiende la computadora, ¿sí? Eh, los programas es el software, ¿sí? En nuestro caso, incluso la receta sería el software, ¿sí? El conjunto de pasos, ¿no? Entonces, los programas, el Word, el Excel, esas cosas son software. ¿Se entiende eso? Son Sí, los Lice. pasos o las instrucciones que debe seguir que debe seguir o que debe hacer el elemento físico para lograr un resultado. Y obviamente también tenemos un elemento humano, que estas cosas serían inservibles sin el elemento humano, ¿sí? El elemento humano son las personas que usan las computadoras, que las programan, que las utilizan para hacer algún trabajo. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Lice. Ya. 3 diapositivas más y nos vamos hoy día. Ya, vamos a ver un poquito el hardware o elemento físico. Ya, el hardware o elemento físico se refiere a varias cosas, ¿no? Entonces hemos visto de que la pantalla se puede tocar, el case se puede tocar y esas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo principal, si quieren, el corazón de la computadora, bueno, ni siquiera el cerebro de la computadora, perdón, ¿sí? El cerebro de la computadora se llama unidad central de proceso o CPU, ¿sí? En inglés es Central Processing Unit, por eso es CPU. ¿Ustedes saben qué es el CPU? Sí, podría decirse que sí. Ya, ¿cuál es el CPU, estimado Mauricio? Eh, es la parte de la computadora donde donde se realiza la mayor parte de conexiones. Con eso me refiero a donde se va conectado el teclado, los parlantes, esas cosas. No, tú te estás refiriendo a la caja, ¿no ve? Al case. Sí, No sé por qué la gente le dice acá en Cochabamba, sobre todo, CPU a eso, ¿sí? Mm, Ahora, eso contiene al CPU, pero no es el CPU. ¿Conoces la tarjeta madre? sí. Tampoco es el CPU, ¿ya? Eh, la tarjeta madre tiene una partecita, veremos acá. ¿Dónde está? Chinky. 'Chin. 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 'Chin.
Esta es una tarjeta madre, ¿no ven? Vamos a ver la más grande. Ups, esta. Esta es una tarjeta madre. ¿Lo están viendo? Sí, Lice. ¿Sí? Tiene un montón de dispositivos que se pueden conectar. Acá vienen las memorias, etcétera. El CPU viene en esta parte. ¿Ven esta parte? Esta es la unidad central de proceso. Bueno, ni siquiera, esta es la tarjeta madre, y en esta tarjeta madre, acá viene la unidad central de proceso. Por ejemplo, vamos a cerrar esto, y ahora sí vamos a poner unidad central de proceso. Este es un CPU. ¿Sí? Básicamente son de ese tamaño. O sea, ni más ni menos, ¿no? O sea, tal vez un poquito más, ya, pero más o menos ese es un ejemplo de CPU. Vamos a ver, este es otro. Bueno, este no es un CPU real, digamos, es para una publicidad seguramente. Pero estos sí son CPUs. Miren, está tardando un cacho. A ver si carga. Ya. Este es un CPU. O sea, el CPU es marca Intel y este cuadradito va en este espacio que les decía de la tarjeta madre. Esta es la unidad central de proceso, es el cerebro total de toda la computadora, ¿sí? Es el que manda a toda su computadora a hacer operaciones aritméticas, operaciones lógicas, maneja los dispositivos de entrada y salida del sistema, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, Lice. Sí, licenciado. Ya. Ya, terminaremos esta diapositiva y nos vamos, ¿ya? Entonces, el elemento principal es el CPU, pero madre, memoria y un montón de cosas, ¿no? Si no tenemos memoria o memoria central, tampoco vamos a poder hacer funcionar la computadora. La memoria central es donde se cargan los programas y también se cargan los datos que se están utilizando en el momento en el que están siendo utilizados. A ver, veremos un cachito. ¿Se acuerdan de la tarjeta madre, no ven? Vamos a ver otra tarjeta madre. A ver si es grande. No, es muy chiquita. Y otra tarjeta madre. A ver, esta parece más interesante. Y sigue siendo chiquita. Haremos algo. A ver. Y buscaremos aquí. Herramientas. Tamaño. Grandes. Ya. Veremos acá. Esta es una tarjeta madre. Y nos va a mandar a Pinterest para ver esta tarjeta madre, que no me gusta eso. Así que mejor la descargamos. La vemos aquí. Ahí está. ¿Ven la tarjeta? Sí, liceo. Sí, Lice. Ya. ¿Dónde iría la unidad central de proceso aquí? En la parte del medio. Ya, dime los colores. Marrón. Esta parte, ¿no ve? Sí. Ya, acá precisamente viene la tarjeta madre, ¿ya? De todas maneras, nosotros tenemos que poner memoria. La memoria también entra en nuestra tarjeta madre, sí, que es la que une todos los componentes. Y las memorias entran acá, ¿sí? La memoria RAM. Esa memoria central o memoria RAM es la que se utiliza para que cuando quieran ejecutar un programa, ese programa primero se tiene que cargar a estas memorias. Vamos a ver las memorias RAM que se ponen ahí precisamente. Ahí está, estas son las pastillitas que entran en esos slots larguitos que hemos visto. ¿Sí? Estas, bueno, las últimas son estas, algunas un tantito más antiguas estas, pero son así un poquito largas. Y esta partecita de acá es la que se une
acá, en estos, aquí entran. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ya, Sí, listo. entonces, esta memoria hace de que se carguen los programas en esta memoria y empiecen a funcionar, porque si no, no tendrían dónde funcionar. Entonces, se necesita esa memoria central y como se fijan, como podemos tocarlas, porque si se fijan aquí hay un dedito que está tocando estas memorias, son parte de nuestro hardware también, ¿sí? Entonces, es la memoria principal, ¿ya? Otros elementos que hemos visto son los elementos de entrada que ustedes ya saben, ¿no ven? ¿Cuáles son los ejemplos de esto? El teclado, Ya, Nair, ¿algún eh, otro elemento de El entrada? mouse, El mouse, perfecto. Los elementos de salida, uno y uno, un ejemplo por persona, por favor. los parlantes, Ya, el ejemplo clásico, digamos. Y Nair, la pantalla, la pantalla, perfecto. Y además pueden ser algunos elementos que sean de memoria auxiliar. La memoria auxiliar es donde guardamos las cosas que queremos guardar, o sea, nuestros datos, nuestra información, etcétera. ¿Cuáles serán las memorias auxiliares que utilizamos? el pen pendrive, drive, El pendrive, muy bien, no es elemento de entrada ni de salida, es de memoria. Ustedes guardan ahí o almacenan de manera permanente sus datos, programas, fotos o lo que quieran. ¿Algún otro ejemplo de memoria auxiliar? CD tal vez, Lice, Sí, correcto, ahí también podemos guardar cosas. Otro ejemplo, la tarjeta SD, creo que es el nombre. la micro SD, correcto. ¿Ya? Exacto. Entonces, siempre han habido, ¿sí? Disquetes, el disco duro incluso es memoria auxiliar y todo eso, ¿ya? Ya, entonces, quedaremos acá, mañana continuamos. No, no, mañana, el sábado, sábado, sábado 8:30, 8:15, ¿no? sí, Lice. Sí, Lisa. Ya, un favor, creo que la gente quería dar examen de mesa. El examen de mesa creo que va a ser para el lunes, lo pondremos, porfa. Tenemos lunes, jueves y sábado, ¿no ve? Sí, Lice. Sí, Lisa, Ya, sí. si alguien quiere dar examen de mesa, les dice que vamos a darlo el lunes, por favor. Está bien, Está Lisa. bien, Lice. Ya, ¿listo? Listos, chicos. Si no tienen alguna consulta, tengan muy buenas noches y los veo. Gracias, Lice. Hasta el día sábado. Listo, que estén bien. Buenas noches. Licenciado. Buenas Chao, noches. chao.